Buen día, Quinto, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con el dictado de la materia Comunicación, Cultura y Sociedad y vamos a meternos de lleno en lo que respecta a la temática cultura popular. Les voy a compartir pantalla como venimos haciendo y vamos a charlar sobre algunos aspectos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos cultura popular? Bueno, lo que vamos a hacer, más que definirla o más que caracterizarla, es algo que probablemente no, seguramente lo vamos a hacer en el vivo por Zoom de la semana que viene. Esta clase nos vamos a encargar de ver la forma que a lo largo de la historia la cultura popular fue tomando, o cómo fue caracterizada, cómo fue eh, recibida durante distintas etapas. Entonces arrancamos diciendo esto, que resulta interesante ver las distintas explicaciones del concepto que el concepto cultura popular ha tenido a lo largo del tiempo. Las diversas ideas de lo que era y es la cultura popular, aún hoy discutidas, dieron lugar a varios mitos sobre ella. Estos mitos o grandes relatos siempre se sostienen desde las sociedades o culturas en las que surgen. Pero vamos a verlo más específicamente. La cultura popular, ¿sí? Acá vemos un cuadro medio monstruoso de fondo, y decimos que la concepción de la cultura popular fue modificándose a lo largo del tiempo. Jorge Alessandro Sánchez, un escritor y pensador, sostiene que la cultura popular hasta el siglo XV estaba influenciada por la mirada europea. Era vista como algo bestial, demoníaco, bárbaro e inaceptable. Acá tenemos un ejemplo de algo que quizás puede ser relacionado a lo bestial, una obra de arte. Pero pensemos antes de avanzar un poquito, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Era vista de esta manera la cultura popular hasta el siglo XV. Bueno, probablemente mucho tenga que ver que estamos hablando de una sociedad europea, eurocentrista, una sociedad feudal, ¿sí? Que todo lo desconocido lo tomaba como una amenaza, como un miedo, como algo que atentaba contra el orden. Por eso todas aquellas cosas que se vieran distintos a su mirada, a su día a día, a las concepciones de lo normal que circulaban por esa cultura, ¿sí? Era considerado como esto, como bestial, como demoníaco, como bárbaro. Pensemos 1400 y pico, también pensemos, por ejemplo, no sé, en los primeros conquistadores llegando a América y las concepciones que tenían, por ejemplo, de los ritos culturales de los pueblos originarios de acá, cómo, cómo reaccionaban ante ellos. Claramente, sí, había que eliminarlos. Pensemos en esta vieja distinción de las mujeres como brujas, ¿sí? En una época muy antigua, siendo quemadas simplemente por ser distintas. Bueno, una sociedad europea que todo lo diferente lo veía como una amenaza. Pero para el siglo XVI y el siglo XVII se va generando un cambio de paradigma. Esto lo vamos a ver también mucho en la reunión de la semana que viene, un poquito más en detalle. Hoy vamos a hacer como una presentación del tema. La visión que mencionábamos anteriormente fue modificándose hacia los siglos XVI y XVII. Comienza a darse por ese entonces un interés por describir los restos de antigüedad que se conservaban en las tradiciones de los pueblos. Es decir, que empieza a haber un interés por parte de la cultura de élite, por parte de la cultura letrada, por parte de la cultura dominante, de, ¿sí?, empezar a describir aquellos restos de antigüedad que quedaban en estos tipos de tradiciones populares. Es así como lo popular se convierte entonces en materia de estudio, ¿sí? Pasa de ser algo bestial, lo demoníaco, como decíamos recién, pensemos en sociedades fuertemente religiosas, para convertirse en algo ya quizás interesante, pintoresco, exótico, ¿sí?, de la antigüedad, pero no mucho más que eso, siempre viéndolo como algo pintoresco. En ese contexto, los principales temas de interés fueron algunas prácticas campesinas tradicionales.
Vemos entonces que las concepciones de lo popular están relacionadas fuertemente con los contextos históricos. En el siglo XV el mundo europeo era feudal, lo que les decía recién, y cerrado, le temía a los desconocidos. Lo diferente era una amenaza. Para el siglo XVI y el siglo XVII, si bien esta concepción de lo diferente como amenaza está muy presente, ¿sí? Europa comienza a abrirse al mundo, en el medio tenemos la conquista, es decir, sí, empieza a haber cierta apertura y cierta manera de empezar a recibir lo diferente con otra mirada. Y muy brevemente pegamos un salto al siglo XVIII y la concepción romántica. Podemos decir que también durante parte del siglo XIX se afianzó una actitud romántica que buscaba lo auténtico y espontáneo de lo popular. ¿Sí? Lo popular tenía cosas auténticas y espontáneas que merecían la pena ser estudiadas o ser resaltadas. Los estados-naciones, ¿sí? Buscaron en los países, en la poesía popular, la expresión verdadera del ser nacional, considerándola como algo positivo. El ser nacional, ya veníamos hablando de los grandes discursos, hablamos en su momento en una de las reuniones de, bueno, la construcción de la imagen de Sarmiento como la persona que jamás faltó a la escuela y que era el alumno perfecto. Bueno, por ese lado viene por la necesidad de construir esas figuras. Entonces podemos decir que la sociedad pasó de ser intolerable a la cultura popular para luego interesarse en ella, pero por este entonces, en el siglo XVIII y siglo XIX, lo popular se convierte, sobre todo ya en el siglo XIX, en indispensable y auténtico para la conformación del ser nacional. ¿Sí? ¿Qué es el ser nacional? Bueno, ahora vamos a ir con eso. Los mitos, leyendas y la poesía del pueblo ocuparon un rol preponderante ya que de alguna manera tranquilizan a una sociedad sobre determinados temas. En una Argentina fragmentada, ¿sí? En el centenario, hacia 1910, hacía falta un símbolo nacional para identificar la identidad de un país que estaba celebrando 100 años. Es decir, Argentina por ese entonces, por ejemplo, necesitaba un símbolo que una, ¿sí? Representativo hacia los festejos del centenario. ¿Y quién llega acá? Ya estaba, pero ¿quién comienza a tener importancia a la hora de pensar el ser nacional? El Martín Fierro y la figura del gaucho. ¿Pero por qué? El Martín Fierro de José Hernández, que probablemente lo hayan leído en la secundaria, podemos decir que siguiendo la línea de lo popular como lo auténtico, se elija al Martín Fierro de José Hernández y a su protagonista el gaucho, para representar lo verdadero de nuestro país. Es interesante pensar lo siguiente: las personas que por ese entonces eligieron al Martín Fierro como representativo y como símbolo nacional eran muy probablemente todo lo contrario a un gaucho que andaba corriendo por las pampas, ¿sí? Seguramente eran muchos terratenientes, clase altas, personas acomodadas, políticos, pensadores, letrados, pero lejos estaban de ser el gaucho. Entonces, ¿por qué eligen al Martín Fierro? A su vez, estaban eligiendo un gaucho bastante reacio en sus comienzos, con problemas con la ley, desafiante, pero, no un detalle menor, este era un gaucho que si bien había desafiado a la autoridad, luego se redime y termina aceptando, entre comillas, el sistema, ¿sí? En la segunda parte del Martín Fierro, que es la vuelta del Martín Fierro, que probablemente no sea quizás tan conocido, obvio, es muy conocido, pero quizás no lo hayan trabajado en la secundaria, a eso me refiero. En este sentido, el mito sobre la identidad nacional se afianza sobre una figura combativa, pero que finalmente cede y acepta el orden de las cosas. Argentina por ese entonces, pensemos esto, no era tierra de gauchos felices y adaptados. Es decir, la figura del gaucho, el pueblo campesino, no era hacia el 1900 un pueblo que estaba chocho, feliz, satisfecho con cómo eran tratados, con sus situaciones particulares, sino que todo lo contrario. Por lo tanto, un símbolo que definiera la identidad nacional y representara a esas personas emergía como necesario y tranquilizador. Tranquilizador, ¿por qué? Porque esa persona que de alguna manera era excluida en un montón de sentidos, se sentía representada con la elección del gaucho como símbolo nacional. Esto muy rapidito y muy sencillo, ¿sí? Una pequeña introducción de la cultura popular. Después la semana que viene vamos a hablar
¿sí? En el vivo, ¿qué consideramos hoy como cultura popular? ¿Qué sienten ustedes que consumen algo que puedan enmarcar dentro de la cultura popular? ¿Qué? ¿Por qué? En clases anteriores hablamos sobre la diferencia entre la cultura letrada y la cultura popular, pero en la antigüedad. Pero vamos a hacer el siguiente trabajo práctico. Lo primero que les voy a pedir es que encuentren dos mitos o creencias de pueblos originarios americanos. ¿Cómo fueron recibidos por la cultura europea de ese entonces? Esto es muy fácil, si estamos con computadora, con Google, con YouTube. Inmediatamente si lo buscan van a encontrar uno o dos, ¿sí? Mitos o creencias de pueblos originarios americanos que hayan sido descubiertos por los españoles y cómo reaccionaron en ese entonces. 2. Averigüen de qué mitos antiguos surgen las siguientes creencias. Tocar madera para prevenir la mala suerte, ¿sí? Cuando digo algo y no quiero quemarme, no quiero quemarlo, manoteo madera. Algo muy común que probablemente todos y todas lo hayan visto si no lo han hecho. Segundo, apoyar el salero en lugar de pasarlo de mano en mano. Situación, comida con amigos, comida con familia, pasás la sal y te dicen no, apoyala, porque si no, no la agarro. Bueno, eso tiene un origen y la idea es que lo rastreen. Y tercero, decir salud cuando alguien estornuda. Estos tres mitos antiguos los van a encontrar de manera muy sencilla, hay cientos de posts, pero está bueno empezar a deconstruir estas cosas, ¿sí? Fíjense como una acción súper cotidiana como el decir salud cuando alguien estornuda tiene orígenes remotos y relacionados a creencias. Y tres, me van a contestar lo siguiente: ¿por qué creen que el Martín Fierro fue elegido como símbolo de la identidad nacional? ¿Y en qué sentido creen que pudo resultar tranquilizador? Bueno, como les prometí la semana pasada, esta clase no iba a ser tan larga, es una introducción, es cortita, y la idea, ¿sí?, es profundizar la semana que viene en la reunión por Zoom. También creo que es un trabajo práctico bastante amigable, que no les va a demorar mucho tiempo. Quizás está bueno para que utilicen este tiempo que quizás no van a consumir como en otras clases, para quienes están un poquito retrasados o retrasadas, ir enviándome los trabajos que deudan. Les mando un saludo y hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Estamos hablando. Ante cualquier duda, ya saben, pueden escribir al grupo de WhatsApp.